Tras meses de gaslighting y contradicciones, preparo en silencio un dossier, línea de tiempo, chats, audios, capturas de transferencias y contratos a su nombre. Con la guía de una abogada, cierro cuentas compartidas, activo alertas bancarias y convoco a una reunión familiar para aclarar todo. Allí, sin gritos, presento las pruebas. Leo sus propios mensajes, muestro facturas y firmas. Cada negación suya cae frente a la pantalla del teléfono. Cuando ya no puede sostener la mentira, él huye. Yo dejo asentado lo ocurrido por escrito: mediación, exposición civil, bloqueo cualquier acceso y trazo no contact con una red de apoyo: familia, amigas, terapeuta. La consecuencia social llega sola. La sanación, paso a paso. Recupero autonomía, duermo en paz y aprendo que la verdad con papeles vale más que 1000 discusiones. Cierro con la lección: poner límites también es una forma de amarnos. No grité, solo deslicé la carpeta azul sobre la mesa y dejé que hablara por mí. La sala estaba llena de gente que yo quería. El televisor, en silencio, mostraba un partido grabado. Las voces sin audio parecían peces masticando burbujas. En la mesa había restos de empanadas, una fuente con hojas de lechuga rendidas, tazas a medio lavar. Mi tía Rosa sostenía el rosario como si fuera un adorno. Mi madre acomodaba servilletas, aunque ya no quedaban manos por limpiar. Álvaro se apoyó en el borde de la silla con los brazos cruzados, el reloj brillando como si tuviera algo que decir en su defensa. Yo puse la carpeta en el centro, como quien deja un pan para partir, y la abrí. El plástico hizo un ruido breve, limpio. Adentro, capturas impresas con la fecha en alto, mensajes, correos, pequeños fragmentos de su voz convertidos en texto. Abajo, un separador amarillo, facturas, contratos con su firma. El trazo de la A repetido, orgulloso, idéntico. ¿Qué es esto ahora?, preguntó, fingiendo risa. Tu memoria, dije. Para cuando se te pierda otra vez. Sentí el olor a café viejo que venía desde la cocina. La luz de la tarde cruzó la ventana y se partió en dos sobre el mantel. Mi hermana Julia buscó mis ojos, como pidiendo permiso para creerme. Yo pasé la primera hoja. 10 de abril, 22:41. Voy a la oficina, vuelvo tarde. Deja la luz encendida. Debajo, mi captura de su ubicación activa en un bar de otra calle. Ángulos, coordenadas, un nombre de Wi-Fi. No discutí con nadie, dejé que la fe se volviera dato. Álvaro respiró hondo, se echó hacia atrás y sonrió con esa sonrisa que antes me gustaba. Borde recto, dientes justos, ojos que piden una disculpa que nunca llega completa. «Estás obsesionada», Clara dijo, modulando. «Eso no prueba nada». Pasé la segunda hoja. Factura a su nombre, pago del hotel donde él nunca había estado. A la derecha, un contrato simple con su firma, fianza para un proyecto de su primo. La tinta azul realzada por el papel barato de fotocopia. Tercera hoja. Chat con una tal M. No le cuentes que te deposité, amor. Se pone nerviosa. Julia tragó saliva. Tía Rosa dejó caer el rosario en el regazo. El golpe de las cuentas contra el jean sonó como lluvia breve. No grité, no lloré, no hice nada de lo que él había previsto para poder decir: «Ves, estás loca». Me quedé ahí, con el corazón quieto como una taza pesada, sosteniendo con los dedos la única cosa que él no había podido romperme. Mi memoria ordenada. Cuando le mostré el contrato con su firma junto a un comprobante de transferencia desde mi cuenta autorizada, por error, su reloj dejó de brillar. Miró hacia la puerta, como quien calcula una huida. Yo cerré la carpeta con un gesto simple. No voy a gritar, Álvaro, dije. Voy a nombrar. Y después voy a cuidarme. Nadie se movió. En la esquina,
La televisión siguió pasando la repetición de un gol que no nos pertenecía. Él se levantó con una excusa cualquiera: aire, calor, estás exagerando, y caminó hacia la salida. La puerta se cerró sin ruido. La carpeta azul quedó en la mesa, abierta como una ventana, y yo, por fin, respiré. Antes de la carpeta, mi vida tenía una música más fácil. Me llamo Clara, tengo 33 y escribo textos para una empresa de formación online. Trabajo desde casa. Una mesa de pino junto a la ventana. Un ventilador que inventa brisa. Un cuaderno de tapas negras con listas que me salvan del olvido. Las mañanas huelen a café de filtro y a pan tostado. A veces, cuando el barrio aún bosteza, yo ya estoy subrayando verbos con un resaltador verde. Conocí a Álvaro un miércoles de otoño. Llevaba un saco gris y una camisa de rayas finas que le quedaba más seria que sus chistes. Me sostuvo la puerta de una librería y me dijo, sin vergüenza: ese es buen libro, pero aquel te va a enamorar mejor. Reí. No suelo enamorarme rápido, pero esa tarde lo dejé acompañarme a tomar un café chico y sin azúcar. Hablamos de películas, de nuestras madres, de por qué yo subrayo en lápiz, y él dijo: prefiere recordar con el cuerpo, como los actores. Los primeros meses fueron amables. Álvaro sabía aparecer. Un mensaje de ¿almorzaste? Un chocolate en el cajón del escritorio. Un paso y te llevo, que me ahorraba 2 colectivos. Cocinaba pastas con una receta aprendida de su abuela y ordenaba mis cables con una paciencia de relojero. Mi madre, Elena, lo miró en la sobremesa de un domingo y dijo: tiene buenas manos. Tía Rosa le ofreció el rosario para el camino. Julia, mi hermana, me apretó el antebrazo y susurró: se te ve bien. Yo estaba bien. Había recuperado el ritmo de mi respiración después de un año rocoso, un trabajo que no salía, una mudanza torpe, el miedo a la soledad que se pega a las paredes cuando una vive sola mucho tiempo. Con Álvaro, lo cotidiano se volvió un poco más liviano. Compartir listas de supermercado, discutir qué serie mirar, hacer zapping a la vez desde sofás distintos. Lo pequeño cura. Él tenía una fórmula encantadora: halagos precisos, detalles que parecían lectura atenta, una forma de decir tranquila que ordenaba el aire. De a poco se llevó un cepillo de dientes a mi baño, un libro a mi mesa de luz, una remera al cajón de la cómoda. No invadió. Se instaló como quien encuentra su silla preferida y se sienta sin apuro. Con mi madre fue amable. La llamaba Elena con ese tono medio antiguo, medio actor, que le quedaba bien. Le cambiaba la lamparita del pasillo, le bajaba la caja de arriba del ropero, le limpiaba los ventiladores de techo. Elena suspiraba al colgar. Un hombre atento. En casa todo tenía nombre. Al ventilador le decíamos viejo fiel, a la planta del living violeta, aunque era un ficus, al perchero árbol de bufandas. Álvaro se aprendió esos nombres como si fueran contraseñas, y los decía en voz alta. ¿Prendemos al viejo fiel? Violeta necesita agua. Esa complicidad chiquita me hizo bajar la guardia. A veces el peligro también sabe rimar. Los viernes, si el trabajo lo permitía, nos encontrábamos para cocinar. Poníamos música boba, cortábamos verduras, inventábamos salsas que parecen sofisticadas porque llevan nombres franceses y un poco de crema. Él tenía una forma de acercarse por detrás y apoyarme la barbilla en el hombro. Me olía el cuello y decía: esta es la casa. Yo sonreía, con esa sonrisa que guardé el día de la carpeta. Había también amigos, la mesa larga de los domingos en lo de mamá, con mi tía, mi primo Leo y su pareja, Maru, los cumpleaños con torta y vela, las partidas de truco que Álvaro aprendió para no quedarse afuera, carcajadas en estéreo, anécdotas que vuelven como golondrinas y siempre aterrizan en el mismo cable.
Álvaro cabía, e incluso cuando no cabía, hacía la broma justa y se abría sitio sin empujar. Mi trabajo era estable, mi salud normal, mi cuenta bancaria ordenada como mi cuaderno negro. Mi cuarto tenía olor a ropa limpia y a crema de manos. Había, en la esquina de la mesa, un portarretrato con una foto de Julia y mía cuando éramos chicas. Álvaro una vez pasó el dedo por el borde y dijo: «Esa cara cuando te reís, todavía la tenés». Yo bajé la mirada, vencida y feliz. De a poco, sin embargo, algo empezó a desacomodarse en la música. No fue una nota brusca, sino un semitono que desajusta apenas el oído. Un lunes, Álvaro dijo que se quedaba tarde en la oficina. El martes, que su madre, que vive en otra ciudad, estaba delicada y tenía que llamarla largo. El miércoles, que lo habían citado a una reunión urgente con un cliente en un bar que yo no conocía. Nada de eso era, por sí solo, una alarma. Pero el conjunto empezó a desafinar lo suficiente como para que yo subiera el volumen de mis listas. Recuerdo una escena mínima que ahora veo como un prólogo. Una noche, al despedirse en la puerta del edificio, Álvaro olvidó el reloj en mi mesita de entrada. Lo tomé para alcanzárselo, y vi de cerca una inscripción en la parte interna que no le había notado. A. B. Y una fecha de aniversario que no era nuestra. Lo guardé en el cajón para devolverlo al día siguiente. Cuando le pregunté por la grabación, dijo: «Me lo revendieron así en el negocio de usados». Qué detalle, ¿no? Y me besó la frente como a una niña curiosa. Yo lo creí, porque creer era, todavía, más cómodo que dudar. Seguimos. Pasaron un par de semanas con el mismo rumor de vida. Yo trabajaba, él aparecía, y desaparecía en una coreografía que yo no había ensayado, pero de la que, sin embargo, me sabía los pasos. Mi madre me pidió que lo llevara a cenar un sábado con la familia. Vinieron. Trajo vino. Hizo reír a tía Rosa. Le cambió a mamá la pila del control remoto. Lavó los platos. Cuando se fue, Elena me abrazó más fuerte de lo habitual. «Tenés suerte», me dijo. «Es un hombre que cuida». Esa noche me dormí con ese verbo en la boca, cuidar. No sabía aún que, para cuidar de mí, iba a tener que recordarlo todo por escrito. La carpeta azul no existía entonces. Solo existían el café de las mañanas, el ventilador viejo fiel, mi cuaderno con listas, y un hombre que sabía sonreír en el momento justo. Lo que vino después, el olor a impresora, el clic disciplinado de los separadores, el tic-tac de la memoria que deja de pedir permiso, vino cuando la música ya estaba desafinada. Pero esa es otra parte de la historia. Por ahora, quédense conmigo en esta casa de paredes claras, en este living con ficus y alfombra, en este país pequeño, donde una mujer de 33 cree que el amor se mide en cucharadas de salsa y en lamparitas cambiadas a tiempo. Ahí empezó todo. En la fe mansa de las cosas pequeñas, mi casa tenía rutinas que sabían mi nombre. Los lunes empezaban con el sonido de la cafetera de filtro y el clic del enchufe viejo que siempre pedía un empujón de más. Abría la ventana del living para que entrara el olor a pan de la panadería de la esquina. Sobre la mesa de pino, mi cuaderno negro y un vaso con 3 marcadores, verde para ideas, azul para tareas, rojo para no olvidar. El ventilador, el viejo fiel, repartía una brisa sin promesas. Así trabajaba, corrigiendo guiones de cursos, ordenando clases en una plataforma que a veces se colgaba como si respirara mal. En la pantalla, tipografías pulcras. Fuera de la pantalla, violeta, el ficus, la taza con una astilla en el borde, y mi silencio amable. A las 11,
El timbre del edificio anunciaba al repartidor con las frutas. A las 12, el calentador del agua resoplaba su shh, como recordándome que el mundo quiere siempre otra taza de café. Álvaro entró en esa rutina como quien se sabe los pasos, sin aprenderlos. Tenía llaves para no incomodar, decía. Y yo asentí porque decía otras cosas que yo necesitaba escuchar. Estoy acá. No te preocupes. A veces, mientras yo escribía, él aparecía con un sándwich envuelto en papel manteca y lo dejaba al lado de mi cuaderno. O ponía un tema ridículo en el parlante y bailaba medio minuto, como si el mundo se enderezara con 2 risas. Yo me reía, el cuerpo agradecía. Los jueves venía Elena, mi madre, a almorzar. Se sentaba frente a mí con su cartera cuadrada, su peinado recién laciado y una lista de novedades que parecía un parte de tránsito. Rosa se resfrió. Leo está con mucho trabajo. La señora del 4B se mudó. Cambiaron la hora del consejo escolar. De ella, heredé el hábito de enumerar. Creíamos que si nombrábamos bastante, el día obedecía. Álvaro, cuando coincidía, le preparaba un café y se lo servía en la taza del pajarito azul que ella prefería. Este chico es servicial, decía Elena, triturando el borde de una galleta con la yema del pulgar, y te mira como si fueras un plan. Ese plan me hacía bien. Yo, que a veces me sentía un borrador, agradecía ser palabra completa en la boca de alguien. Con Julia, mi hermana, hablábamos por audios. Ella tiene 2 hijos y otra clase de caos, el que suena a mochilas y meriendas y bailecitos escolares. Alvarito está en todas, ¿no? Me dijo una tarde, entre risas. Ojo que los que están en todas, a veces no están en ninguna. Lo dijo sin maldad, como quien lee un horóscopo. Igual, me quedó vibrando. Los fines de semana, domingos sobre todo, la mesa de Elena nos esperaba como un escenario chico de barrio, mantel con limones impresos, fuentes que humean, una botella de vino con un corcho tapado a mitad, tía Rosa con su rosario discreto, primo Leo y Maru compartiendo anécdotas de oficina. Yo llevaba postre flan o budín de naranja, Álvaro traía pan casero de una panadería que descubrí por acá, se sentaba, preguntaba por todos, adivinaba nombres. Aprendió a jugar al truco con Leo, supo cuándo tirar cartas o cuándo tirar chistes. Cabez, le dijo una vez Maru, con ese modo llano de aceptar sin ceremonia. Cabez, es una palabra que no parece puente, pero lo es. En casa, lo pequeño tenía su liturgia. Los viernes al atardecer, lavábamos las tazas del día, ordenábamos la mesada, barríamos migas invisibles con el trapo de cocina. Álvaro tenía la costumbre de corregirme la postura de los hombros. Aflojá, decía, y me rozaba la espalda con 2 dedos, apenas. Después cocinaba pasta con una salsa que bautizaba en el plato. Pomodoro de otoño, albahaca tímida, queso que sueña. A veces, mientras colábamos los fideos, él apoyaba la barbilla en mi hombro y murmuraba, «Esta es la casa». No todo era cocina y familia, claro. También estaba mi trabajo real. Me gustaba, aunque no siempre me respetaba los horarios. A veces un cliente pedía cambios para ayer, y yo me quedaba editando hasta tarde, con la luz amarilla prendida y la espalda en ángulo. Álvaro tenía la cortesía de traerme té sin preguntar. Dejaba la taza en un posavasos y besaba el aire, una rosadura de cariño. En esas noches, yo creía que él me leía bien. Con mis amigas, el plan era infalible. Martes de café con Marta y Anaí cada 2 semanas, siempre en la mesa junto a la ventana del bar de la esquina. Allí, compartíamos microtragedias con el ritual de los 40 minutos. Risa, queja, consejo útil, abrazo medio,
Marta, que tiene un radar del tamaño de un estadio, una vez me dijo: para mí Álvaro es de los que encantan y desaparecen. Ojalá me equivoque. Yo jugué con la cucharita y respondí con esa soberbia chiquita que una usa cuando no quiere ver: te equivocás. Hubo viajes chicos, una escapada a Tigre, 2 noches en una cabaña con olor a madera y repelente, un paseo en lancha lenta. Álvaro se reía fuerte cuando el agua salpicaba. Yo me sentía en una película barata que igual te conmueve. Después, una tarde de lluvia en la que los truenos prometían drama, armamos un fuerte con sábanas y vimos 2 películas seguidas. Él imitó una escena y yo pensé: qué suerte. En el barrio, los saludos se repetían al punto de ser música: el del kiosquero, el guiño de la panadera, el ladrido del perro del 3C. Álvaro aprendió esos ritmos y los devolvió en estéreo. Incluso se hizo amigo del señor del taller de bicicletas y le llevó una cámara pinchada que era excusa y conversación. Conocer al que arregla siempre salva, decía. Yo seguía con mi orden. Cuentas al día, un ahorro modesto para un viaje futuro, o quién sabe, para una mudanza. Mis contraseñas estaban escritas en un papel doblado dentro del libro más aburrido de mi biblioteca, una autobiografía de un político olvidado. Tenía respaldo en la nube, copia de mis trabajos, mis listas quietas en el cuaderno. Me gustaba esa sensación de piso. Nuestra intimidad, por entonces, era tranquila. No esa tranquilidad somnolienta que mata, sino una orilla para volver después del ruido. Álvaro tenía historias de su infancia que yo aprendí de memoria: la vez que se perdió en la playa, el tío que le enseñó a atarse los cordones, la abuela que lo defendía contra el mundo. Yo le contaba de papá, de su risa corta y su manera de decir sin apuro en las colas largas. Él me miraba con una ternura que me convencía de que mi historia cabía en su escucha, y sin embargo siempre hay un sin embargo que hoy sé leer. Algo en su presencia tenía una luz que cambiaba de intensidad. Días con foco, otros con lámpara tenue. De golpe se quedaba mudo en mitad de una anécdota, o cambiaba un plan sobre la marcha con una explicación eficiente. Se estiró una reunión. Mi madre necesita que la acompañe al médico. Pintaron de golpe el edificio de mi primo. Yo aceptaba, educada. Mi educación fue siempre mejor que mi intuición. Una tarde de sábado, mientras ordenábamos cajones, él encontró mi caja de recibos, papeles sueltos, garantías de electrodomésticos, facturas viejas. La levantó y dijo, con media sonrisa: sos de guardar todo, ¿no? Guardo lo que me acuerda, respondí, con la ligereza de quien cree estar diciendo una broma. Yo prefiero recordar con el cuerpo, dijo. El papel me apaga. Lo dijo con gracia, y yo no lo discutí. Después supe que en esa frase había un ensayo. A algunas personas, el papel les apaga, porque el papel no miente. Los domingos por la tarde solíamos ir a caminar por el parque. Álvaro apoyaba el codo en mi hombro como si me ajustara el paso. Comprábamos un helado, él siempre de zamballón con almendras, yo de dulce de leche con brownie, y volvíamos por la calle de los jacarandás que aún no florecían. En una de esas vueltas, me tomó la mano y dijo: podríamos vivir juntos cuando renueven tu contrato. Lo dijo como se dicen los planes que brillan apenas, con una sonrisa breve, lista para hacer luz si encuentra enchufe. Yo apreté su mano. Creí. Esa semana él empezó con los tarde en la oficina más seguido. No me asustó, me incomodó, nada más. Una noche llegó con olor a perfume nuevo. Le pregunté cuál era. Contestó sin dudar. Me lo prestó un compañero. Me quedaba cerca el gimnasio del trabajo. Me besó la frente. Otra vez. Creí. En el teléfono, nuestras conversaciones eran conversaciones normales. Stickers,
fotos del almuerzo, audios con chistes, el clásico, llegaste. Pero también se volvió costumbre que me respondiera, a veces, con un minuto de delay calcado, como si el reloj de su atención tuviera relojería propia. No era grave, era un patrón. Y los patrones, cuando los ves, ya estaban desde antes. Mi cuaderno negro tiene una página que ahora leo como quien encuentra un mapa olvidado. Fecha: 2 de junio. Escribí: cosas que me hacen bien. Café con mamá, caminar, bañarme a oscuras, ordenar cajones, que Álvaro me traiga pan, cosas que me raspan, justificaciones largas, cambios de plan sin aviso, la palabra luego multiplicada. Subrayé, luego. La tinta se corrió un poco. No había todavía carpeta azul, no había capturas, ni líneas de tiempo, ni auditoría emocional. Había una mujer que pedía poco, un hombre que parecía dar mucho, y un mundo que, como todos los mundos, se sostiene un rato con suposiciones amables. Si ahora vuelvo a esa cocina, a esa mesa de pino con migas de pan y a ese ventilador fiel, escucho el tic-tac de algo que se empezaba a desajustar, pero entonces era solo el reloj del microondas, marcando una hora que nadie miraba. Esa noche, después de cenar, Álvaro olvidó otra vez su reloj en mi mesita de entrada. Lo tomé para alcanzárselo, y lo sentí tibio en la palma. Pensé en la inscripción que ya había leído, y que él había explicado sin despeinarse. Lo guardé en el cajón, apagué la luz, me dormí con una certeza mansa. Si el amor era un idioma, yo todavía entendía las palabras. No sabía que pronto iba a empezar a estudiar gramática. Así era mi vida antes, ordenada, chica, con placeres pequeños y una fe razonable en la gente. Álvaro cabía en todas partes, yo cabía en él. Lo que vino después, la primera grieta, el sonido sordo del gaslighting, esa mezcla de duda y pudor, vino como llegan los temblores chicos, muy despacio y lo bastante firmes como para mover, apenas, los vasos de la alacena. Ninguno se cayó, pero yo empecé a mirarlos. La primera grieta no sonó fuerte, fue un tic mínimo dentro del ruido de lo diario. Álvaro dijo: vuelvo tarde, y volvió temprano con olor a un perfume que no era suyo, ni mío, ni del jabón del baño. Cuando le pregunté qué usó, sonrió. Nos regalaron muestras en una activación del gimnasio, dijo. Te traje una, pero la dejé en el auto. Después te la doy. Ese después se sumó a otros después que ya coleccionaba sin querer. Otra noche, lo llamé a las 20:12 para saber si comíamos juntos. Atendió con eco, como si estuviera en un lugar grande y vacío. Dijo: reunión y cliente. Yo corté rápido. A los 5 minutos, Marta mandó una historia en el grupo con Anaí. Brindis en un bar nuevo de la avenida. Miré sin intención de espiar, y vi en el fondo, borroso, un saco gris igual al de Álvaro, una camisa de rayas que no era moda sino él. No dije nada. Guardé la imagen en mi teléfono sin apretar más botones. Las frases cambiaron de peso. Antes él decía: estoy. Ahora decía: no te pongas así. Yo preguntaba si el sábado seguían nuestros planes de cine, y él contestaba: no pasó tan así, Clara. Vos dijiste: vemos. Te mandé la cartelera, ¿te acordás? Tenés mala memoria cuando estás sensible. Esa palabra sensible empezó a usarla como si fuera mi nombre del medio. La ponía entre nosotros como un espejo torcido. Cada cosa que yo veía, el espejo la deformaba. Un martes llegué a casa antes de lo previsto. Sobre la mesa había un vaso con agua a la mitad y una remera suya colgando de la silla. Álvaro salió del baño con el pelo húmedo y una toalla en la nuca. ¿Te bañaste acá?, pregunté, sorprendida. Pensé que estabas en la oficina. Sí, me sentí pegajoso, dijo.
Me escapé 10 minutos. No dramatices. No dramatizaba. Preguntaba. Empecé a notar patrones. Cuando yo preguntaba, él me regalaba una explicación larga y una mirada cansada, como si lo hiciera repetir un examen injusto. Yo pedía un dato chico, y él me devolvía un cuento con principio y moraleja. Al final, siempre yo le debía disculpas por ponérmelo encima. Otra pista fue más tonta: el reloj. Una tarde, mientras buscaba un recibo en el cajón de la entrada, el reloj se activó y marcó una alarma con nombre: M. 19:30. Lo devolví al cajón con un pinchazo de sangre en la boca. A la noche, ensayé. ¿Quién es M? Mi primo, Marcelo dijo, sin pestañear. ¿Otra vez con tus ideas? La postal se repetía. Yo traía una pregunta. Él me traía un juicio. Tu ansiedad, tu sospecha, tu drama. Las cosas raras empezaron a caer como monedas en un chanchito. No hacían ruido, hasta que un día querés comprar algo, y ves cuánto junto había. Empecé por lo que sé hacer: escribir. Abrí una página nueva en mi cuaderno negro. Arriba puse: hechos. No. Sensaciones. Abajo: fechas, horas, lugares. Anoté la historia de Marta con el saco gris, la alarma del reloj, el perfume de muestra que nunca llegó, un ticket de estacionamiento que encontré en su bolsillo con un barrio donde él no iba nunca. Al lado puse mi versión, corta, y una columna de ¿qué dijo él? A la lista se sumó la pantalla de su celular en no molestar cada vez que nos sentábamos a cenar. Me desconecto para conectarme con vos, decía. Perfecto, pero a veces el vibrador trabajaba en la mesa como un corazón ajeno, y él decía: spam. Un viernes, a las 2:14 de la mañana, vibró otra vez. Yo me incorporé, medio dormida. Él susurró hospital de un amigo y salió al balcón a hablar. Al volver, me arropó como a una nena. Yo me quedé con la palabra hospital apretada bajo la lengua. A la mañana, busqué noticias de alguien conocido internado. Nadie. La duda es un bicho fino. Si no la nombrás, te come desde adentro. Si la mostrás, a algunos les da pena y la aplastan. Yo la dibujé con virome azul. Y después, empecé a verificar. Revisé mi calendario, compartido con él, y noté ediciones. Un evento mío de ginecólogo movido de día, para ayudarte. Una cena familiar a la que él no podía, que aparecía borrada. Le pregunté, y me sostuvo la mirada. Eso no lo toqué, Clara. Habrá sido vos. ¿Podemos ver el historial de cambios? ¡Qué controladora! Así no se puede. Una tarde, cuando bajó al kiosco, vi su mochila abierta. No busqué nada. Fue un reflejo. Vi un borde de sobremanila con la palabra contrato, impresa en tipografía de impresora barata. No lo saqué. Lo memoricé. Cerré la mochila. Me lavé las manos aunque no estuvieran sucias. En paralelo, apareció su habilidad para reescribir recuerdos. Eso no pasó. Nunca dijiste eso. Me prometiste que no ibas a hablar de esto con tu madre. Yo sabía que no. Pero me hacía dudar de mi cerebro, al punto de pedirle a Julia que me grabara un audio después de cada plan que armábamos, para tener su versión guardada. Estás rara, me dijo Julia, pero lo hizo. A veces, el cuidado se ve ridículo hasta que te salva. Mi madre también empezó a escuchar el eco de lo extraño. Un domingo, se acercó a la pileta de la cocina y dijo en voz baja: Clara, ¿estás bien? Lo veo a él, con prisa. Estoy bien, ma, mentí. Solo estoy un poco cansada. No quería meterla en mi niebla. Quería llegar al claro sola. Por eso, empecé a respaldar.
Cada vez que algo me raspaba, hacía una captura. Si me mandaba un audio con una versión y al rato otra, guardaba ambas. Si me cancelaba una salida con un "me quedé sin batería" y a la hora subía una foto etiquetado por un amigo, guardaba la hora. Abrí una cuenta de correo solo para eso, y me mandé los archivos con asunto. Bitácora. Al principio me sentí paranoica, después me sentí en paz. La primera vez que le conté un hecho con hora y lugar, intentó el truco de invertir la carga. Me asusta que estés así, Clara. ¿No te parece que necesitas hablarlo con alguien? Estás viendo fantasmas. No veo fantasmas, dije, con voz chiquita. Veo cosas. Se rió sin dientes. Me tocó la cara con 2 dedos. Te amo, dijo. Confía. Esa noche, cuando se durmió, me levanté al baño y pasé por la librería de la esquina al día siguiente. Compré una carpeta azul con separadores y un marcador negro. La dependienta me dijo, ¿querés folios? Y asentí. Volví a casa con una bolsa que parecía de colegio. Abrí la carpeta sobre la mesa. Escribí en la primera pestaña, línea de tiempo. En la segunda, mensajes. En la tercera, facturas, tickets. En la cuarta, nombres. No era una trinchera, era un mapa. Y los mapas no son para pelear, son para salir. Cuando empecé a imprimir, sentí un pudor raro. Como si la impresora supiera más de mi vida que algunas personas. El ruido del papel cayendo en la bandeja me dio un hilo de poder. Esa tarde, aprendí una diferencia que ya no olvidé. Discutir entretiene a los mentirosos, documentar los incomoda. Un jueves, con mi cuaderno y mi carpeta listos, le propuse algo simple. ¿Nos sentamos mañana a ordenar gastos y planes del mes? ¿Ahora me vas a llevar contabilidad? Rió. Estás enferma con las listas. Quiero claridad. Me dio un beso en la frente. Dijo después. Otra vez después. Yo ya no iba a esperarlo ahí. El descubrimiento no fue un golpe. Fue una suma de detalles que, puestos en fila, se convirtieron en una pared. Yo solo apoyé la mano, y la pared ya no cedió. El primer ladrillo llegó un miércoles a las 18:07. Álvaro había usado mi notebook para imprimir un currículum 2 días antes y, sin querer, dejó abierta su sesión de correo. No lo noté hasta que la pantalla hizo ding y apareció, abajo a la derecha, un aviso tímido. Factura electrónica Hotel Baluarte. Abrí el correo con la naturalidad con que abrís la heladera de tu propia casa. Fecha. Domingo pasado. Huéspedes. 2. Desayuno incluido. Check-in. 19:42. Pago. Tarjeta a su nombre. Abajo una leyenda. Gracias por elegirnos. A. B. Me quedé viendo la hora como si fuera una fogata. Ese domingo, a las 19:30, yo estaba sirviendo sopa en casa de mi madre. Él había mandado un audio diciendo, estoy en llamada con el cliente del lunes, llego después. Guardé la factura en PDF y me la envié a mi correo de bitácora. Cerré su sesión, me lavé las manos, bebí agua como quien baja una pastilla. El segundo ladrillo fue un sobremanila en su mochila, de esos que yo había visto de reojo y había memorizado su lugar. Esa misma noche, cuando se metió a la ducha, me quedé en la cocina, de pie, con las manos en el borde de la mesada. No hurgué cajones, no di vuelta a bolsillos. Abrí el cierre de la mochila lo justo para deslizar mi teléfono. Foto. Cerré. Volví a mi lugar. En la pantalla, contrato de locación temporaria. Fecha. Del 15 de julio al 15 de agosto. Firmantes. Álvaro B. y Mariana S. Dirección. Un departamento amoblado en un barrio donde él no iba nunca. Monto y seña. Firma con su A orgullosa.
Guardé la foto en una carpeta llamada Nombres. El agua de la ducha cayó fuerte, como si quisiera borrar sonidos. No pudo. El tercer ladrillo fue mi banco. Tenía activadas alertas por mail, pero no por push. Las encendí. Empecé a leer los extractos con ojos nuevos. Ahí estaba la transferencia que él llamó error. 2.900 a un alias a nombre de MS. Desde mi cuenta, 22 de mayo, 22:11. Ese día, yo estaba durmiéndome en su hombro, después de ver una película mala. Recordé, préstame un minuto tu app, te hago una transferencia, y mañana te devuelvo. Tocó mi pantalla, me pidió el token, porque esta app es nueva. Me dio un beso en la frente. A la mañana, me dijo, ya te devolví, mira. Revisé entonces, y había una entrada de 2.900 desde otro alias, A, B. El juego de vasos comunicantes, plata que sale por una puerta y entra por otra. Ese mismo día, en mi correo de bitácora, pegué la captura de su chat con M, que había impreso. No le cuentes que te deposité, amor. Puse flechas. No para mí, para el día en que mis manos temblaran. El cuarto ladrillo fue Marta. Le conté lo mínimo. Me dijo lo máximo. Tengo una amiga abogada, Cintia. No para que denuncies hoy, para que pienses mañana. Me mandó el contacto. Esa noche, le escribí. No sé si necesito abogada o espejo. Respondió. Puedo ser ambas. Trae fechas. A la tarde siguiente me senté frente a Cintia con la carpeta azul. Su oficina olía a papel nuevo y alcohol en gel. Tenía manos quietas, de persona que sabe escuchar sin interrumpir al papel. No vengo a denunciar todavía, dije. Vengo a ordenar. Ordenar es protegerse, respondió. Y eso me bajó los hombros. Empecemos por la cronología. Le leí las fechas como se reza un rosario. Cintia fue pegando post-its. Verde para pruebas. Naranja para agujeros. Rosa para riesgos. Hay gastos con tu nombre que él administró, dijo. Contratos donde figura su firma y transferencias desde tu cuenta. Antes de cualquier cosa, cerrá accesos, token, calendario, apps en tu teléfono. Y una recomendación, no discuta hechos, muéstrelos. Si la cosa escala, mediación civil. Si hay resistencia, exposición. Y cuidado, lo que vos llamás gaslighting no es un término legal, pero sí una estrategia. Que dudes. Acá no venimos a dudar, venimos a ver. Salí de ahí con una lista como un pasamanos, cambiar contraseñas, activar doble factor, quitar accesos compartidos, pedir en el banco token nuevo, sacar copia de los comprobantes, preparar un resumen con fechas y firmas. Esa noche dormí mal, pero dormí recto. El viernes lo invité a cenar, para ordenar gastos y planes. Compré pan, puse la mesa con el mantel bueno, encendí la luz tibia de la lámpara. Álvaro llegó con una bolsa de helado y una sonrisa practicada. ¿Otra vez papeles?, dijo, fingiendo cansancio. Qué aburrida estás. Estoy clara, respondí. Y por primera vez, hice un chiste con mi nombre. Saqué la carpeta. No me tembló la mano. Abrí en la pestaña línea de tiempo. Le mostré la factura del hotel. Domingo 19:42, dije, con voz de contestador automático. Estabas en llamada. Acá estabas en check-in. Él solo alzó una ceja. Fui con Marcelo, dijo. Estaba mal. No me ataques. Pasé a la transferencia de mi cuenta a MS, a las 22:11 del 22 de mayo. Puse al lado la captura de su chat con M. No le cuentes que te deposité, amor. Esto está sacado de contexto, dijo. ¿De verdad vas a hacer policía en tu propia casa? En mi casa no hago policía, respondí. Hago memoria. Abrí la pestaña Contratos y puse el alquiler temporario.
Su firma brillante junto a la de Mariana S. Lo vi tragar. Se lo presté a mi primo, ensayó. A mí me lo pidieron para garantizar. ¿Qué tiene? Que la misma semana en que firmas esto, le escribís a M. Llevo vino. Y que hay una factura de hotel. Y que la alarma en tu reloj dice M19:30. Se echó para atrás, sonrió como hacen los que se quedan sin letra. Necesitas ayuda, dijo. Estás en una paranoia peligrosa. Lo que está peligroso es usar mi cuenta para tus planes, dije, y sentí un hilo de calor en las palmas. Esto es traición a mi confianza y uso indebido de mis datos. Si me interrumpe, me voy a quedar sin voz. Y hoy vine a hablar. Abrí la pestaña Mensajes. Puse al lado 2 audios. En el primero, su voz me decía: hoy no salgo. Estoy muerto. En el segundo, 3 horas después, Marta había captado su risa al fondo del bar nuevo de la avenida. Le di play a ambos. La misma voz, la misma noche. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la calle, como si de allí viniera un rescate. Me asfixias, dijo. Yo te amo. Pero esto es irrespirable. El amor no tiene cláusula de silencio, contesté. Me debes verdad, y me debes dinero. El golpe vino en forma de grito sin volumen. Vos también me mentiste, lanzó, sin material. Me dijiste que confiabas en mí, y mira, confié en vos, respiré. Por eso, ahora confío en lo que veo. Hubo un silencio que pesó más que cualquier mobiliario. Después, con esa elegancia torpe que hay en algunos egos, intentó negociar. Podemos empezar de nuevo, propuso. Borrá esa carpeta y hablemos. Nos hace mal a ambos. No voy a borrar pruebas de mi propia vida, dije. No estoy loca, Álvaro. Estoy documentada. Apreté un botón del control, y el televisor se prendió. Conecté el cable de mi compu. No levanté la voz, levanté la resolución de la imagen. En la pantalla, apareció la factura del hotel. Después, el contrato con Mariana. Después, en grande, el mensaje. No le cuentes que te deposité. El comedor se volvió una sala de presentación. No era un show. Era mi defensa. Él avanzó un paso. Esto es humillante, dijo. Humillante es que me digas, estás sensible cuando te pido datos. Respondí. Humillante es que uses mi teléfono para transferirle a otra y me devuelvas con tu otro alias. Si no te gusta, podés irte, pero las llaves las dejas acá. La palabra llaves lo encontró. Puso la mano en el bolsillo. La sacó vacía. Me miró con odio nuevo. No te necesito, escupió. Todos saben cómo sos. Te vas a quedar sola. No, dije, sintiendo una calma rara como agua quieta. Me voy a quedar rodeada de gente que no necesita que le editen los hechos para quererme. Dejó las llaves sobre la mesa. Clang. Agarró la bolsa del helado, que ya era sopa, y se fue sin cerrar del todo. El pasillo respiró hondo. Me quedé quieta. Apagué el televisor. Cerré la carpeta. Fui a la cocina. Lavé un plato que no necesitaba. Me sequé las manos. Lloré sin ruido, apoyada en la mesada. Lloré a la Clara que creía que con orden alcanza. Lloré a la Clara que quería no tener razón. Y después me sequé las lágrimas con el paño del pajarito azul. Volví a la mesa. Abrí el chat con Julia. ¿Podés venir mañana a las 5? Quiero hablar con mamá y tía. Quiero que esto no se quede en mi cabeza. Ella contestó al minuto. Voy. Te creo. Le escribí a Marta. Gracias por Cintia. Empezamos formal el lunes. Cintia me mandó un checklist. Cerrar accesos ya. Guardar todo. Pedir en banco token nuevo.
Si te escribe, no discutas, deriva a mediación. Fui al placard, saqué una caja de cartón y puse adentro la remera de Álvaro, el cepillo de dientes, el libro que dijo que le enamoraba mejor. Acomodé las cosas como se acomodan recuerdos, sin odio, con decisión. Dejé la caja al lado de la puerta. Esa noche dormí desparejo, pero cada vez que me despertaba, repetía una frase como quien se toma un remedio. Discutir entretiene, documentar protege. La dije hasta que el sueño me ganó. A la mañana siguiente, Elena puso café, y tía Rosa llegó con su rosario. Julia trajo medialunas. Yo puse la carpeta en la mesa. No vengo a pedir permiso, empecé. Vengo a pedir testigos. Abrí la primer pestaña. Lo que siguió ya no fue un secreto privado. Fue un acto con público pequeño y querente. Y aunque a mí me tirita el apellido cuando pienso en exponer, supe que el silencio no era cuidado. Era cómplice. Respiré. Miré a mi madre. Nombré. Empecé por el principio. Nombré los hechos sin adornos frente a Elena, tía Rosa y Julia. La cocina olía a café recién molido y a la manteca que se derrite en la medialuna. El vapor empañaba un poco la ventana, como si la casa también respirara con nosotras. No les pido que opinen, dije. Les pido que miren. Pasé la primera hoja de la carpeta azul. Elena apoyó los lentes en la punta de la nariz. Tía Rosa no soltó el rosario, pero dejó de pasarlo. Julia me miró con esa mezcla de rabia y ternura que tienen las hermanas cuando ven sangre y no quieren hacer ruido. ¿Esto? ¿Desde cuándo?, preguntó mamá, cerquita. Desde meses, respondí. Yo intenté dudar de mí, hasta que empecé a verificar. No quise convertirlas en jurado, quise que fueran testigos. Les pedí 3 cosas chiquitas y grandes a la vez. Si Álvaro intentaba llamarlas para explicar, derivaran a mediación. Si me veían temblar, me recordaran mi lista. El domingo, en la comida familiar, estuvieran presentes. Yo estoy, dijo Elena, con la voz que me curaba de chica. Pero, ¿estás segura de hacerlo así, con gente? No voy a gritar, dije. Voy a mostrar. Si él ha usado mi nombre y mi dinero, quiero testigos cuando lo ponga sobre la mesa. No es espectáculo. Es cuidado. Llamé a Cintia. Me recibió por video. El fondo de su oficina prolijo, su cuaderno con post-its. Plan de acción empezó. Bloqueos y avisos. Ya pediste token nuevo, bien. Ahora, cambio de cerradura o, al menos, recogida de llaves que ya hiciste. No contact. Si escribe una sola frase, cualquier comunicación, por mediación y pantallazo. Después, silencio. Nada de explicaciones largas. El domingo habrá comida familiar, avisé. Quiero mostrar 3 pruebas y pedir que respeten mi límite. Perfecto. 3 es número didáctico, dijo. Si él niega, repetís. Eso no coincide con la factura. Si ataca, decís. No voy a responder agresiones, solo hechos. Si se va, mejor. Terminé la llamada con una lista nueva pegada a la heladera. 3 pruebas. Una frase. Salida. Abajo en pequeño. Discutir entretiene. Documentar protege. Esa tarde fui al banco. Sofía me reconoció. Su mirada hizo de abrazo. ¿Listo el token?, preguntó. Sí, dije. Y quiero que cualquier transferencia mayor a $500 pida doble confirmación. Hecho, tecleó. Y si llega MS, que dispare alerta. Sí, asentí. Le llevé a Cintia copia de mis extractos y una cronología limpia, fechas, horas, lugares. Ella clavó 3 clips de colores. Clara, esto es sólido, dijo. Si él decide hacer ruido, estás cubierta. Si intenta burlarse, la risa se le cae con un folio. No quiero venganza, aclaré.
Quiero orden. Orden es justicia en voz baja, respondió. En casa, armé 2 cajas. Una con sus cosas: remera, libro, cepillo. Otra con los papeles que podrían tentarlo a recuperar algo. Boletas, garantías, copias de contratos. Esa la guardé en casa de Julia. Cambié el patrón del Wi-Fi. Violeta, 2025. Cerré la sesión compartida del calendario. Revisé mis redes. Marta me ayudó a configurar en el teléfono un atajo. Si Álvaro llamaba, un toque enviaba el mensaje estándar. Cualquier comunicación, por mediación. Lo probamos con su número. Funcionó. Sentí que me crecía una baranda. El sábado a la noche, prendí velas pequeñas y ordené el living. No para hacerlo bonito, para recordarme que ese era mi espacio. Puse la carpeta sobre la mesa baja, con solo 3 pestañas visibles: factura hotel, contrato, transferencia. En una hoja en blanco, anoté 3 frases de emergencias, como un botiquín verbal. No voy a discutir, voy a mostrar. No coinciden tus palabras con este papel. Si te enojas, lo dejamos en mediación. A la mañana, escribí a Álvaro. Mañana domingo almuerzo familiar. Vení a las 13. Hay cosas que ordenar. Tardó en responder. Lo hizo con su carita de sticker. Estaré si puedo. No le concedí el sí puedo. A las 13 repliqué. Trae tus llaves si aún te quedó alguna. Mandé también 3 mensajes cortos a los miembros del grupo. Domingo en lo de Elena. Necesito 10 minutos de silencio hoy antes de comer. Gracias. Nadie preguntó. A veces la familia intuye. Fui por el pan a la panadería. El olor a miga caliente me ablandó un poco el pecho. Compré un ramo de romero en la verdulería de la esquina. Lo puse en un vaso. Me lavé las manos. Me até el pelo. Respiré. A las 12:50, Julia llegó con jugo y la mirada afilada. Elena acomodó servilletas como si fuera un oficio sagrado. Tía Rosa dejó el rosario sobre la mesa, lo tocó con un dedo como sellándolo y me dijo: Estoy. Leo y Maru trajeron ensalada. Yo volví a leer mis 3 frases. Sentí el latido en el cuello, casi ruidoso. Me tomé un vaso de agua. A las 13:12, puse el ojo en la hora sin querer. Álvaro entró. Traía un vino y una sonrisa para la foto. Saludó a todos con besos, a Elena con esa amabilidad de actor que no perdía. Cuando intentó acercarse a mí, di un paso pequeño atrás. No fue teatral, fue claro. Antes de comer dije: necesito 10 minutos. El comedor parecía una escena de teatro de barrio. Mantel con limones, vasos desparejos, sillas prestadas, un perro ladrando al fondo de la casa del vecino. Yo era una mujer sosteniendo una carpeta. Voy a decir 3 cosas, empecé, mirando a cualquiera menos a él. Solo hechos. Después comemos o no. El domingo pasado, a las 19:42, se hizo check-in en el Hotel Baluarte, para 2. Tengo la factura. El 22 de mayo, a las 22:11, salió de mi cuenta una transferencia al alias MS. Hay captura. Hay un contrato de alquiler temporario firmado por A, B y Mariana S. por un mes en X barrio. Firma visible. Puse sobre la mesa un solo papel por punto. Elena respiró hondo. Julia me miró como recordándome mi propio cuerpo. Álvaro se rió sin dientes. Esto es maldad, soltó. Me estás exponiendo. No, dije, sin subir el volumen. Me estoy protegiendo. Es privado, apretó. ¿De verdad querés hacerme pasar por esto frente a tu madre? Mi dinero y mi nombre no son privados cuando los usás, respondí. Si querés hablar, lo hacemos por mediación. Si querés negar, mira el papel. Se sentó, pero no se calmó. Empezó la fase que ya conocía. Estás sensible. Estás enferma. Necesitas ayuda.
Tía Rosa levantó la mano con su rosario como en misa. Mi sobrina está leyendo, dijo. Lo que está escrito no es un estado de ánimo. Álvaro buscó aliados en la mesa. Leo le sostuvo la mirada y dijo: ya no. Si no coincide, no coincide. Yo haría lo mismo. Y entonces dejé caer la frase que me había escrito en la hoja. No voy a discutir. Si te enojas, mediación. Pasé el dedo por el borde del papel y lo recogí. Guardé la carpeta. Elena se limpió los lentes con el borde del suéter. Vamos a comer, dijo, como si diera permiso para vivir. Y si alguien insulta, tiene la puerta. Álvaro se levantó. Me miró con esa furia que improvisa. Quédate con tus papeles, escupió. Yo tengo mi verdad. Tu verdad necesita coincidir con esto, dije, apoyando un dedo en la factura. Si no, no es verdad, es cuento. Se fue. Las copas vibraron apenas. Nadie lo siguió. Marta, a la que había avisado por si me flaqueaban las piernas, me escribió: ¿todo bien? Le mandé un emoji de aire. Cintia me pidió pantallazos de todo. Y silencio. Obedecí. Guardé mi teléfono en un cajón. Me serví agua. Elena me tocó la mejilla con la yema de los dedos y dijo: ¿comemos ahora o después? Pero comemos juntas. Comimos. No hubo brindis, hubo masticar. Entre bocado y bocado, yo sentí que el piso debajo de mis pies dejaba de moverse. No por venganza, por prolijidad. Por la tarde cambié la cerradura. Julia se quedó conmigo mientras el cerrajero hacía su ruido de metal en la madera. Tía Rosa fregó tazas sin pedirlo. Elena dobló servilletas como si fueran pañales. Al irse, me dejaron la casa respirando. A las 23, Álvaro mandó un párrafo largo por WhatsApp. No lo abrí completo. Activé el atajo. Cualquier comunicación, por mediación, pantallazo, archivo, silencio. Me bañé. Me puse una camiseta limpia. Apagué las luces. En la oscuridad, la casa sonó a heladera y a brisa. Yo me dormí con otra frase nueva, más corta. Hechos. Clara. Hechos. El lunes amaneció con poco ruido y mucha claridad. Hice café, abrí la ventana y dejé que el frío entrara lo justo para espabilar el ánimo. En el teléfono, un torbellino mudo. Mensajes sin abrir de Álvaro. 2 llamadas perdidas. Un texto de un número desconocido que decía: podemos hablar. No abrí nada. Activé el atajo. Cualquier comunicación, por mediación, pantallazo, archivo, silencio. A las 9:30, Cintia me envió la solicitud de mediación con fecha y hora. Primero rueda formal, escribió. Y un consejo: avisa en lo mínimo necesario a tu entorno. Neutral, firme y sin detalles morbosos. Seguí el guión. Abrí el grupo de amigos ese donde circulaban memes y planes de pizza, y redacté: chicos, cierro tema Álvaro por mediación. No hay drama de espectáculo, pero necesito que si les escribe para explicar, le digan que lo trate por esa vía. Gracias por cuidarme. 3 corazones. Un, acá estamos. Un, te creo. Suficiente. El barrio también habla, incluso cuando uno no. Al mediodía fui por pan. La panadera, que no sabe de abogados pero sí de miradas, me preguntó con los ojos. Yo respondí con una sonrisa breve: compré Romero otra vez. A la salida, el señor del taller de bicicletas, el amigo nuevo de Álvaro, me saludó desde la vereda. ¿Y Álvaro? Dijo. Natural, como quien pregunta por el clima. Se fue, respondí. Ojalá le vaya bien. Ah, se rascó la nuca. Te dejó unos parches pagos de antes. Te los doy igual. Me los guardé en el bolsillo como si fueran talismanes. No eran castigo ni premio, eran restos.
En el trabajo envié 2 correos. Uno para quitar a Álvaro de mis contactos de emergencia. Otro para cambiar la dirección de entrega de un paquete que alguna vez él recibía en mi casa por comodidad. Mi jefa, Irene, me llamó a las 5. Leí tu mail, dijo. Si necesitas mover plazos, decilo. Trabajamos para vivir. No al revés. Le agradecí. Volver a confiar es aceptar también las manos tendidas sin preguntarlas tanto. Esa tarde, Marta me escribió desde el bar de siempre. Si querés, paso con Anaí a tomar té, y no hablamos de nada. Vinieron. Trajeron pan dulce que en octubre sabe a anacronismo, pero el azúcar también es lenguaje. Nos sentamos junto a la ventana. Ellas hablaron de trabajos y niños. Yo miré la calle hasta que el cuerpo me pidió palabras. Les conté lo mínimo. No me interrumpieron. Anaí dijo, a veces el silencio arma tribu. Fue suficiente. La consecuencia pública comenzó a rodar sin empujones. Álvaro envió a Leo, mi primo, un audio largo con su versión. Exageración, celos, ella está mal. Leo me lo reenvió sin comentario, pero con transcripción automática. Faltaban datos, sobraban adjetivos. ¿Respondo con una sola frase?, preguntó Leo. Sí, le dije, y le pasé la mía. Cualquier comunicación, por mediación. Fin. A media semana, recibí un mensaje de un número desconocido. Mariana S. No insultó. No se victimizó. Escribió 2 líneas. No sabía que el dinero era tuyo. No vuelvas a escribir. Voy a resolver mi parte con él. Le respondí con una sola palabra. Recibido. Pantallazo. Archivo. Y bloqueo. No necesitaba que ella fuera villana para que los hechos siguieran siéndolo. El día de la mediación, llegué 10 minutos antes. El salón tenía sillas en círculo, agua en jarritas, una pared con diplomas que no gritaban, decían. Cintia acomodó mi carpeta sobre la mesa como si fuera un instrumento. Respirá, me dijo, y me resultó fácil. A las 15, el mediador anunció. La otra parte pidió reprogramar. Cintia sonrió sin dientes. Consigna importante, susurró. Incomparecencia también dice. Firmé una constancia con esa palabra larga. Ese papel no me daba paz, pero me daba piso. De camino a casa, el colectivo iba vacío. El sol de la tarde se filtraba en líneas. Me quedé mirándome las manos. Estaban calientes y quietas. Al día siguiente, Elena propuso un gesto raro y hermoso. ¿Te parece si invitamos a comer a los vecinos de la cuadra este domingo? Como antes, para que la casa se llene de otra cosa que no sea esta historia. Acepté. Preparé una ensalada grande. Julia trajo tortilla. El señor del 4º piso bajó con empanadas. Tía Rosa llevó su rosario igual, pero lo dejó sobre la repisa, como si esa tarde rezara la presencia. No hablamos de Álvaro, hablamos del precio del tomate, del colectivo que ahora tarda menos, de la perra de la vecina que tuvo cachorros. La consecuencia pública también es eso, sostener la normalidad con testigos. Al despedirse, la vecina del Dosa me apretó la mano. Te veo bien, dijo. No firme. Bien. Aún así, llegaron olas. Una amiga en común, de esas que todo lo dicen con signos de exclamación, me escribió de madrugada. Dice que lo humillaste, que lo exhibiste. Yo pude haberle contado la escena, el tono, la no violencia. No lo hice. Respondí. Estoy protegida. Mediación en curso. Me dejé acompañar por el método. En paralelo, lo práctico avanzó. Sofía del banco me llamó. Se intentó una transferencia desde un dispositivo no habilitado. La bloqueamos. Gracias, dije. Y por cierto, bajó la voz. Esto que hiciste de doble confirmación.
Bien ahí. Con Cintia, afilamos el plan B, por si la mediación no prosperaba. Carta documento. Reclamo por uso no autorizado de cuenta. Denuncias si aparecían amenazas. Nada de esto era épico. Era tecnología del cuidado. El viernes, Irene me pidió que diera una mini charla interna sobre documentación de procesos para el equipo nuevo. Me paré frente a 11 personas con cara de viernes y hablé del valor de escribir, cómo evita malentendidos, cómo protege a todos. Nadie sabía de mi carpeta azul, pero cuando terminé, un chico joven levantó la mano. Mi abuela dice que lo que está en papel no se lo lleva el viento. Tu abuela es sabia, respondí. Esa tarde en mi buzón había un sobre del centro de mediación. Nueva citación. Álvaro podía presentarse o no. Yo ya no necesitaba su presencia para ordenar mi vida. La circulación de los hechos siguió su curso. Leo me contó que en un asado, él intentó otro relato. Le preguntaron por fechas. Cambió de tema. La consecuencia social no fue linchamiento, fue indiferencia informada. En los grupos, su nombre dejó de rebotar. Nadie recoge una pelota desinflada. El domingo, en casa, corté pan para los vecinos. Elena encendió la radio con un tango bajito. Julia se rió fuerte por algo que dijo el del 3C. Por un instante vi la escena desde afuera. Una mesa con limones impresos, vasos con marcas de dedos, romero en un vaso que perfumaba el aire, y yo, entera. Al terminar me quedé sola un rato. Abrí mi cuaderno y escribí: la verdad no grita, resiste. Debajo 3 renglones: mediación en marcha, cuentas protegidas, red en pie. Me fui a dormir con una paz que no era triunfo, era mantenimiento. El lunes siguiente, Cintia me envió un mail con asunto. Constancia. Álvaro no se presentó otra vez. El documento decía, con burocracia exacta, que la otra parte no comparece. Imprimí esa hoja y la guardé detrás de la factura del hotel, como quien archiva un capítulo. No lo iba a subir a ningún lado. No me hacía falta que el mundo aplaudiera. Me alcanzaba con respirar sin pedir permiso. En la tarde, Marta mandó foto del bar. Mesa de siempre, 2 cafés, una silla vacía. La guardamos, puso. Vení cuando quieras a hablar o a callarte. Sonreí. La consecuencia pública, al final, había sido menos ruido y más red. Él eligió huir. Yo elegí estar. Y en esa distancia, rara y necesaria, se dibujó mi lugar. Esa noche apagué la luz, y la casa sonó a heladera, brisa y promesa chica. En la mesa, la carpeta azul descansaba cerrada, como una baranda que te acompaña sin reclamar protagonismo. La sanación no vino con fanfarria. Llegó como llega la mañana en invierno. Antes de que te des cuenta, ya hay un hilo de luz en la cortina. Empecé por lo mínimo. Puse a lavar las sábanas un martes al mediodía, cuando la casa estaba en silencio. El olor a jabón líquido llenó el pasillo. Abrí todas las ventanas y dejé que el aire nuevo empujara al viejo. En la mesa de pino, retiré la carpeta azul y la guardé en el estante alto del placard, ese donde guardo la valija. No para olvidarla, para no tropezarla cada día. Hice una lista, cómo no, pero esta vez fue otra clase de inventario. Cuerpo. Caminar 30 minutos. Agua. Sueño con horario. Casa. Cambiar foco del pasillo. Aceitar bisagra. Transplantar el ficus. Cabeza. Terapia. 3 páginas matinales. Una canción por día. Cuentas. Automatizar ahorro. Presupuesto sin por sí. Revisar a fin de mes. La primera cita de terapia fue un jueves a las 5, con Laura, nombre de abrigo, consultorio con paredes color manteca, un cuadro sin firma, una silla mullida,
Me senté y, por primera vez en meses, hablé sin explicar. Dije, gaslighting, y Laura preguntó, ¿cómo lo sentía tu cuerpo? Chico, respondí, y supe que tenía razón. Mi cuerpo se había hecho chico para caber en la versión de otro. Lloré sin vergüenza. Laura me devolvió 2 herramientas. Respiración cuenta hasta 4, suelta en 6, y lenguaje, no me convence, en vez de, capaz me equivoco. Salí liviana, como después de sacar cajas del baúl. En casa, rocié Violeta el ficus con un spray de agua y la pasé a una maceta más grande. No era metáfora. Las raíces pedían sitio. Puse el romero en tierra, en el balcón. Cada vez que lo rozo al pasar, la cocina huele a domingo. Con Cintia, cerramos el capítulo legal con una prolijidad que me dio paz. Ante la incomparecencia repetida de Álvaro, enviamos una carta documento breve, sin adjetivos, devolución de lo indebidamente dispuesto, abstención de contacto, toda comunicación por vía formal. El banco ya había blindado la cuenta, no hubo más intentos, constancias impresas, carpeta guardada. Si aparece ruido, respondemos con forma, dijo Cintia. No apareció. Me sorprendió lo mucho que descansé al quitar la épica. Nadie ganó nada. Yo ordené lo mío. Eso fue suficiente. En el trabajo, Irene me pidió que liderara un protocolo de documentación para proyectos largos. Armé un taller chico, y sin mencionar mi vida, conté lo que aprendí, que escribir fechas evita peleas, que acordar formas alivia, que lo concreto sostiene. Un compañero me dijo al final, se nota que hablas desde un lugar vivido. Sonreí. Hay verdades que no necesitan confesión para ser honestas. Los martes volví al café con Marta y Anaí. Nos reímos del mozo nuevo que se olvida siempre el azúcar y trae sal. Un día, Marta me regaló un llavero con una letra C. Por clara y por claridad, dijo. Lo colgué en la nueva cerradura, y sonó a campanita mínima cada vez que cerraba la puerta. Ese sonido se volvió contraseña. Estoy a salvo. Con Elena, practicamos otra forma de estar. Dejó de preguntar ¿y él? Y empezó a preguntar ¿y vos? Cuando se le escapó un pobre chico, se corrigió sola. Pobre historia. Los domingos recuperaron la música. Mantel con limones, flan con mucho caramelo. Tía Rosa con su rosario que ahora suena a pulsera. Julia riéndose con los ojos. Yo llevé la ensalada y un plato nuevo, lentejas con verduras, receta de YouTube que salió distinta y rica. En un bocado, Elena dijo, te escucho grande. No valiente ni fuerte, grande. Me gustó. Una tarde volví a Tigre sola, a esa cabaña que echa olor a madera. Caminé por la costanera con una radio portátil chiquita. El río estaba marrón, y el cielo, limpio como un plato recién lavado. Tomé un helado de Zamballón, sí, el suyo, y me supo distinto, no a nostalgia, sino a propiedad. En la vuelta, en el tren, escribí, una puede volver al mismo lugar con otro nombre. De a poco, el teléfono dejó de ser trinchera. Borré el atajo, mediación de la pantalla principal, y lo escondí junto a la app del clima. Silencié palabras. Bloqueé números. En su lugar, apareció una carpeta nueva. Rituales. Allí guardé una lista de canciones, otra de caminatas, una foto de mi cuaderno con tachones que me gustan, una receta de sopa de calabaza, la dirección de una librería de viejo donde encontré un poemario subrayado por una desconocida que escribía como si me conociera. Hubo recaídas pequeñas. Una noche, al oír una risa en la vereda, mi cuerpo se tensó con reflejo antiguo. Pensé, es él. No era. Respiré 4-6, como me enseñó Laura, y el cuerpo bajó la guardia.
Otra tarde, abrí la carpeta para buscar un comprobante, y el corazón dio un salto. La volví a cerrar. Me hice un té, apoyé la taza en el posavasos del pajarito azul, y me quedé mirando el vapor como si fuera el subtítulo de mi película. Escribí reglas nuevas, no para los otros, para mí. No discuto con quien niega el papel. No entrego mis claves como prueba de amor. No explico 3 veces lo que ya dije claro una. Si duele, se nombra. Si confunde, se documenta. Si asfixia, se deja. Una noche, Julia me mandó una foto de sus chicos durmiendo. ¿Venís mañana a las 6 a leerles un cuento? Fui. Elegí un libro sencillo, con un pato que aprende a decir no, sin enojarse. Mientras leía, los chicos me miraban con ojos de fiesta tranquila. Después de acostarlos, Julia me abrazó largo. Gracias por enseñarnos a nombrar, dijo. Y sentí que esa frase me colocaba en un lugar nuevo, lejos de la culpa y más cerca del uso. Con el tiempo, aparecieron otros pequeños placeres. Una clase de estiramiento los jueves, un taller de escritura los sábados, la costumbre de salir con el pelo mojado a la terraza en noches de calor. Compré 2 toallas nuevas para el baño y un juego de tazas con líneas finitas azules que combinan con nada y con todo. En una de esas tardes, viejo fiel, el ventilador, hizo un ruido de despedida. Llamé a un técnico del barrio. Lo abrió. Le limpió el polvo. Le cambió una pieza. Volvió a girar como si tuviera años menos. Me reí sola. A algunas cosas las arreglás. A otras las cambiás. Aprendí a distinguir. Un día de lluvia me crucé en la vereda con el señor del taller. Me contó que había visto a Álvaro pasar apurado la noche anterior. ¿Querés que te avise si lo veo de nuevo?, ofreció. No hace falta, dije. Ya no lo busco. Fue cierto. No lo buscaba. Sentí con pasión esa palabra que no es excusa ni permiso, pero la guardé en el cajón correcto. Pertenece a su camino, no al mío. La última pieza de mi sanación no fue espectacular. Fue una tarde común. Ordené papeles del trabajo, regué las plantas, llamé a mi madre para preguntarle por su rodilla. Hice sopa, me serví un plato y lo comí en el borde de la mesa, con música baja. Afuera llovía con ganas. En el cristal de la ventana, las gotas dibujaban mapas que nadie iba a seguir. Apoyé la cuchara, cerré los ojos y escuché. Heladera, brisa, lluvia, mi propia respiración. Dije en voz alta, como se dicen los brindis cuando no hay nadie. Estoy, no bien como performance, estoy como presencia, y esa palabra chica y basta me bastó. Guardé el plato. Lavé la taza. Apagué la luz del living. El cuarto olía a ropa limpia. Violeta. El ficus. Respiraba grande en su maceta nueva. Me metí en la cama con un libro subrayado por alguien que me había dejado migas de camino. Antes de dormir, anoté una línea en el cuaderno. La verdad no me salvó sola, me salvó la verdad con método. Y mi gente. Apagué la luz. Descansé. Esta noche la casa huele a romero y a jabón. La carpeta azul duerme en el estante alto, y Violeta, mi ficus, respira grande en su maceta nueva. Si algo aprendí es esto: la verdad no grita, resiste. Y cuando la verdad se encuentra con un método, fechas, papeles, límites, deja de ser un dolor suelto y se vuelve un camino. Si me estás escuchando en una cocina con mantel de limones, en un bondi que vuelve tarde, o en una habitación donde la duda hace eco, quiero decirte algo que me hubiera gustado oír a tiempo. No estás loca, estás viendo. Y ver cansa. Por eso, anda despacio. Respirá 4 y soltá en 6. Escribí la fecha. Guardá las capturas.
Pedí un testigo que diga, te creo. A veces el amor se confunde con silencio. Yo confundí cuidado con complicidad. Aprendí que exponer no es humillar cuando lo que buscas no es espectáculo, sino protección. No vine a demonizar a nadie. Vine a nombrar, a decir que el amor adulto se firma con coincidencias, no con relatos que no cierran. Que un límite no es una pared, es una puerta con cerradura nueva, que también se abre, pero ya no para el viento. Y que una puede quedarse sola un rato sin estar sola. Hay gente que sostiene el vaso mientras una tiembla, hay bancas de plaza, hay amigas con café tibio, hay madres que aprenden a preguntar. ¿Y vos? Me quedo con una frase que me salvó. Discutir entretiene, documentar protege. Y con otra más chiquita, estoy, no por encima de nadie, apenas entera. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Mostrarías la carpeta o esperarías otro después? Cuéntamelo en los comentarios. Quizás tu historia le haga de baranda a alguien. Y si te acompañó esta voz, suscríbete para más historias reales cada semana. Gracias por estar.